buenos días. Bueno, para empezar, el día de hoy mediante esta plataforma vamos a exponer y a explicar todo acerca de los regímenes de excepción. Entonces, pues mi grupo está conformado por Daniel Martínez, Sandra Ocampo, Juan Diego Ocampo, Camila Toro y Juan Camilo Machado Rodríguez, mi persona. Entonces, pues yo le voy a explicar lo que es un estado de excepción. Un estado de excepción es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves, eh, cualquier tipo de catástrofe, desorden público, guerras o ese tipo de cosas. Eh, entonces lo que sucede es que este estado de excepción que está contemplado en la constitución o en la legislación de este país le da al Estado el poder y la potestad de influir una fuerza mayor y las Fuerzas Armadas para volver a restaurar la paz y el orden público dentro del país. Entonces, pues un estado de excepción, por lo menos en la Constitución colombiana, se puede dar dentro de ciertos casos específicos que son el estado de excepción por guerra exterior, estado de excepción por emergencia. Entonces a continuación les vamos a explicar cada uno de estos casos específicamente y también les vamos a explicar cómo se encuentra contemplado esto en la Constitución colombiana. Campo y yo les voy a dar una introducción de lo que tratan los estados de excepción. Los estados de excepción son unos regímenes que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. Como primero va el estado de guerra exterior. Para que sea el estado de guerra exterior, el gobierno tiene que tener dificultades para poder repeler una agresión y por lo tanto este se declara en estado de guerra exterior. Como segundo está el estado de conmoción interior, el cual se da por la alteración del orden público al cual las autoridades no pueden darle control a ello. Y como tercero se encuentra el estado de emergencia, el cual ocurre cuando una gran calamidad afecta el orden económico, social y ecológico del país. Mi nombre es Sandra Ocampo y yo voy a hablar acerca del tema estados de guerra de excepción. Bueno, entre los países hay diferentes conflictos, estos se dan por leyes gubernamentales, ideologías, por terrenos o por discordias. Todo eso se puede arreglar de diversas maneras. A través del diálogo, relación directa o pacífica para solucionar conflictos, mediante la utilización de instrumentos para llegar a un acuerdo o la resolución de problemas que está en el derecho internacional. Todas estas se agotan para poder que los dos países puedan llegar a un acuerdo pacífico y los dos salgan beneficiados de las decisiones que se tomen en este. Pero cuando esos acuerdos no se dan como ellos esperan, los países entran en un estado de guerra. ¿Esto en qué consiste? Un estado de guerra es cuando dos países que no pudieron arreglar las cosas de la mejor forma tienen que empezar a estar unos contra los otros. ¿Cómo comienza un estado de guerra? Puede ser que un país primero ataque al otro o que el país por iniciativa propia quiera empezar esta guerra. Bueno, para llegar a un estado de guerra, el presidente de la República necesita la aprobación del Senado. Bueno, en la aprobación del Senado ellos tienen que ver los beneficios que traería una guerra para el país. Tienen que pensar primero en la integridad del territorio y si están preparados para esta. El presidente de la República es el encargado de proponer esto, pero como ya repetí, el Senado es el que toma las decisiones. Este debe seguir en sus trabajos normales y el presidente debe tomar, por decirlo así, la batuta para poder continuar. El presidente tome a partir de votos, 2 de 3. Existen diferentes tipos de estados de guerra. La primera es la guerra convencional, que se da entre dos ejércitos de diferentes países, pero no se incluye al territorio en sí, sino solamente al ejército. Una guerra civil. Esta guerra se da cuando dos grupos de un estado, del mismo estado, deciden entrar en esta para defender sus ideales. La siguiente es la guerra de invasión. La guerra de invasión es cuando un país decide entrar a otro de modo forzoso, ocasionándole a ellos graves problemas. Un ejemplo de esto es la guerra que tiene Estados Unidos contra Irak, que es algo que nos ha contado
al ver las imágenes de todos los disturbios que ellos han colocado. Estados Unidos no solamente estaba contra Irak, sino otros países de Europa, haciendo que esta guerra fuese más fuerte para este país. Este país es uno de los más afectados y los más afectados son los niños. Su población es extremadamente pobre. Gran parte del país ha sido destruida por todos los bombardeos. La siguiente es la guerra de Artemisa. Esta guerra es cuando dos países intentan demostrar cuál es el que más tiene poder en cuanto a temas de bombas y aparatos electrónicos para enfrentar una guerra. Esta guerra se dio entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría. Un ejemplo corto que puedo dar es una posible estado de guerra que se podría dar entre el país Venezuela y Estados Unidos, ya que Maduro ha incursionado al país Venezuela para ser un blanco de entrar y sacar drogas todo el tiempo. Entonces Estados Unidos quiere parar esto y ya está empezando lo que podría ser una guerra, porque Estados Unidos tiene rodeado a Venezuela lleno de ejército para lo que pueda pasar. Y muchos países de Europa han estado involucrándose en este proceso para así acabar con esta guerra. Para así poder acabar con esta guerra y luchar juntos contra el narcotráfico que se está viendo en ese momento en Venezuela. Esta de conmoción interior se aplica en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Es decir, que esta problemática no puede ser solucionada por la policía o otras autoridades. El Estado podrá declararse en todo o parte del territorio nacional. Podemos encontrar en el artículo 213. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción en toda la República o parte de ella, por término no mayor a 90 días, y este podrá ser prorrogable por 2 periodos más. El segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, y el gobierno tendrá facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión. Un ejemplo de conmoción interior es cuando sucedió el año pasado el paro nacional, el 21 de noviembre, que hubieron muchos desórdenes públicos, muchos daños en diferentes ciudades, y el presidente tuvo que acudir hasta un toque de queda en algunas partes. Estos desórdenes, el presidente podía declarar un estado de conmoción interior, ya que no podía ser controlado ni por la policía ni otras autoridades. Pero después de 5 días, alrededor de 5 días, ya eso se fue solucionando, entonces no acudió esto. En estado de sitio, el presidente puede trasladar a las personas de un punto a otro del territorio nacional. Esta medida debe cumplirse en localidades urbanas que reúnan las condiciones que la ley determina. Puede arrestarlas en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles, ni en otros que estén destinados a la detención o prisión. El presidente suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión y el ejercicio de las libertades de locomoción, de información y opinión. Es decir, el presidente puede prohibir que la información de esta problemática salga a las noticias o en los periódicos. La conmoción interior, a diferencia del estado de guerra, se caracteriza por tener una situación problemática dentro del mismo estado, ya que el estado de guerra exterior, que es otro estado de excepción, pues es con otros países de otros. Estados de excepción en la República de Colombia. Uno de los 3 estados
de excepción en Colombia es el estado de emergencia. Es un estado de emergencia o de excepción de los regímenes que puede el gobierno de un país en situaciones críticas. Este estado de emergencia se evita en casos de vulnerabilidad, de catástrofes, de brotes intensos que incluyen la paz y el orden de la civilización, o circunstancias políticas que impidan la vida normal de los habitantes de aquel país. Este llamado el gobierno puede hacer un llamado de régimen de excepción, el cual el gobierno hace la función de hacer una reserva donde se puede restringir aquellas actividades en el cual está el diario de vivir de las personas. Los derechos restringidos pueden ser relativos, como el orden en el tránsito, el andar en el domicilio, en la privación de este estado de fuerza mayor por el cual el presidente exige una excepción. Las Fuerzas Armadas del país pueden asumir en unos cargos en el cual pueden asumir el orden interno de aquel país. El estado más reciente en Colombia, el estado de excepción, es el cual, en ejercicio de las atribuciones que confieren al artículo 215 de la Constitución Política, con la concordancia de la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social, ecológica y en todo el territorio nacional. El presidente de la República de Colombia, junto a la Organización Mundial de la Salud, declaró el 11 de marzo del 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia esencialmente que por la velocidad de su propagación, por lo que instó a los estados a tomar unas acciones pertinentes, urgentes y decididas para la identificación del brote. La confirmación, el aislamiento y el monitoreo de posibles casos y tratamientos de posibles contagios por el cual las personas se transmiten los unos a los otros, así como la divulgación de las medidas preventivas, por todo lo cual puede redundar la mitigación del contagio. Un claro ejemplo del estado de excepción, que es un estado de emergencia, el COVID-19, llamado como coronavirus, el Estado Mayor, fuerte a las instancias que esto provocó, han estado en un constante aislamiento, por el cual cada vez que se propaga mal el virus, el presidente tiene el deber de cuidar a los ciudadanos y colocarlos en aislamiento. Se puede hacer uso y control del virus, que las personas puedan estar otra vez en sus vidas normales, que no afecte nada en sus actividades del día a día. Muchas gracias.